Esto es lo que queda. Bien. Bien, ahí está la clave, 3K2 GD 2021. Estructura organizada de alguna forma en otra o en un conjunto o un subconjunto de registros que forman nuestro archivo de datos. ¿Sí? Cuando hablamos de archivos, siempre acá hablamos de archivos de datos, obviamente, ¿no? No estamos refiriéndonos a otro tipo de archivos. Ustedes saben que tenemos distintos tipos de archivos planos, archivos, qué sé yo, binarios, distintos tipos de archivos. Acá la idea de esto son archivos de almacenamiento o archivos de datos. Bien. Y como ejemplo, les ponía acá este ejemplo que lo repasamos, ¿sí? El ejemplo de archivo alumno, donde, fíjense, las filas son los registros y las columnas son los campos o atributos de ese archivo, ¿sí? Por ejemplo, acá si tenemos el dominio de los alumnos, ¿sí? Tenemos como campo legajo, apellido, nombre y DNI. Había un campo especial o un campo que yo debo elegirlo como un campo clave. Puede ser uno o más campos que hagan que cada registro sea identificado unívocamente, ¿verdad? Entonces, hasta acá esto ya hemos visto, así que habíamos dicho lo que era un registro lógico, un registro físico, cuál era la relación entre ellos, ¿sí? Las organizaciones de los archivos, las operaciones sobre los archivos, que esto también pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué operaciones hacemos sobre archivo? Una recuperación o consulta, ¿sí? O sea, operaciones de recuperación y operaciones de actualización. Y entre la actualización tenemos el famoso ABM, ¿sí? O sea, una alta, una baja o una modificación. Inserción, modificación y eliminación para las definiciones. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esto que yo les decía que no me voy a detener mucho con la organización de los archivos. Sí, vamos a ver un ejemplo de archivo hash. ¿Sí? Esto igualmente lo van a ver ustedes en la práctica. Yo más que nada quiero que entiendan el concepto de archivo hash. Un archivo hash o un archivo de acceso rápido, de acceso a pedazos también le llaman, ¿sí? O archivo de acceso directo. Es una estructura de datos, una estructura más de la que ustedes conocen, que está formada o tiene la particularidad de que la tabla hash o la tabla índice se forma a partir de una función hash, y esa es la característica de este tipo de archivos, que aplicamos una función para obtener una entrada en una tabla. Esa entrada en la tabla me lleva a un puntero dentro de un espacio de memoria, por lo general espacio de memoria principal, donde yo almaceno estos datos que son accedidos rápidamente, ¿sí? No siempre puedo almacenar todo en memoria principal, por eso es que estos archivos también pueden almacenarse en memoria secundaria. Las bases de datos, los índices que usan cache, lo hacen en memoria principal porque se supone que son rápidamente accedido o de rápido acceso para buscar algo y se borra. ¿Sí? Buscamos y se van, en realidad no se borra, sino que se va pisando el pedazo de memoria que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, preguntas. ¿Nada? ¿No hay pregunta? No, no. Bien. No, profe. Entonces, esta sería una estructura hash, ¿sí? Vamos a ver lo que es un bucket. Bueno, acá tenemos distintas funciones. La función más usada, la módulo, que yo le expliqué la vez pasada, plegado, esto. Y en algún momento se producen colisiones también en hash, ¿verdad? Hay distintos tipos de
de mecanismo para evitar las colisiones. ¿Sí? Colisiones, ¿qué significa? Que en algún momento yo puedo tener, qué sé yo, que las claves que van a parar en ese espacio de memoria, el bucket esté lleno, entonces ya no tengo lugar para almacenarlo. Entonces ahí se aplica algún mecanismo, por ejemplo, el del desborde encadenado. ¿Qué hace eso? Genera otro bucket con la misma estructura, con el mismo tamaño, todo en otro espacio de memoria y sigue almacenando ahí. Entonces cuando yo busco una clave, va al primer bucket, no lo encuentra, va al segundo y así hasta que encuentra el registro que está buscando. ¿Sí? Bueno, eso sería un área de borde encadenado. Después tenemos un área de borde común donde todos los buckets apuntan a un solo espacio de memoria aparte, donde van y dejan ahí desordenadamente, ¿sí? Ya esto es un problema, ¿sí? Ya dejan desordenadamente en un área de borde común donde yo tengo que buscar uno por uno cuál es el registro que estoy buscando. No es un acceso, deja de ser un acceso rápido directo cuando hacemos un desborde en el común. Se usa, ¿sí? ¿Por qué se usa? Bueno, porque en algunos casos el desborde encadenado ocupa mucho espacio. Imagínense ustedes que el desborde encadenado lo que hace es generar otro bucket del mismo tamaño, por más que use un solo slot del bucket, ¿sí? Pongamos que el bucket tenga 10 slots y yo uso uno solo, desperdicio 9. Bueno, para evitar eso se hace un área de borde común, pero con el otro agravante que pierdo tiempo buscando en un área de borde común. ¿Sí? Profe, los slots son subdivisiones de los buckets. Sí, ya lo vemos. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿qué puede habilitar la opción de grabar? Ni sé dónde está la opción de grabar. No te puedo habilitar la opción de grabar. O grabo yo o no se graba, según lo que veo acá. Si lo puede grabar, profe, le agradeceríamos. A ver, yo no lo grabo porque no, primero en la nube no lo puedo grabar y en la computadora esta no lo puedo grabar porque tengo todo. Y después tengo que subirle esto. O sea, y una grabación de esta debe ser, no sé cuánto pesa, creo que pesa un 500 megas. Hay un software que se llama OBS Studio que se puede usar. Lo pueden usar. Bueno, y si no, lo puede mandar por Telegram también. Ahí se pueden enviar el archivo hasta de 5 gigas. Tenemos bueno, sí, el tema es que después tengo que enviar todo eso. Bueno, presten atención y no se van a perder nada. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta que estamos en el aula. No se acostumbren a ver las cosas grabadas. Si no, después vamos a terminar la pandemia y van a andar perdidos, van a andar buscando el grabador ustedes. Bien, ya me han hecho perder. ¿Dónde estábamos? Los mecanismos de colisión. Bueno, y el último que se usa es el hash múltiple o rehashing. ¿Qué es lo que hace el rehashing? Al resultado de la función hash le aplico nuevamente la función y me da otro resultado. ¿Sí? Que eso también tiene sus complicaciones porque lo tengo que programar así, ¿verdad? Bueno, esto ya es algo que ustedes han visto mucho, archivos secuenciales indexados, archivos con punteros, archivos con índices, eso han visto archivos con árboles o índices con árboles, todo eso han visto bastante el año pasado en las materias anteriores, que esto yo lo repito acá, árboles ABL, ¿sí? Aparte, eso no lo tomo tampoco, ¿sí? No se toma... en los parciales yo no tomo árboles, así que si quieren estudiar para verlo ustedes, para conocerlo, estudian, y si no, bueno, ahí está. Bien, ahora les muestro, quiero que veamos, ¿sí? Un ejemplo de hash. Vamos a dejar de compartir esto para ver. Quiero que veamos el práctico de archivo, ¿verdad? Que ustedes creo que lo tienen como TP0 o algo así en la práctica. Acá hay algunas definiciones, ¿sí? ¿Qué es un archivo de datos? ¿Para qué se usa un archivo de datos? ¿Qué es un registro? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es una clave o llave dentro del registro?
¿sí? Si esto no lo ven en la práctica, lo vamos a ver acá como un repaso diario, digamos, ¿sí? Ejemplos de registro de al menos 4 atributos para casos de proveedores, clientes en banco, artículos de librería, equipo informático, identificando en cada caso la llave o clave, ¿sí? ¿Qué operaciones se pueden realizar en el archivo? Y archivo de acceso directo hash, defina qué es un hash y su estructura. Y por último, un ejemplo de hash, ¿sí? Y este ejemplo lo leo y después vemos la resolución, ¿sí? Se tiene la siguiente lista de diferentes calles de la ciudad, entre ellas Canadá, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Brasil, etcétera, etcétera. Se desea organizar a esta tabla, ¿sí? O a esta lista como un archivo con una estructura hash con 4 entradas, ¿sí? Archivo hash con 4 entradas con la función hash largo de la palabra módulo 4, ¿de acuerdo? O sea, definimos cuál va a ser nuestra entrada. De movida definimos cuál va a ser nuestra entrada, cuál va a ser nuestra función hash. Se debe determinar la capacidad del bucket, ¿sí? Sabiendo qué cosa. Que el buffer de entrada-salida, o sea, el buffer de intercambio entre memoria principal y memoria secundaria, lo que hablamos, ¿se acuerdan ayer? Anteayer. El buffer de entrada-salida, o sea, el de intercambio entre memoria principal y memoria secundaria, tiene una capacidad de 1024 bytes, ¿sí? O sea, 1 mega, ¿de acuerdo? Y el registro de cada calle ocupa 330 bytes. El puntero que usa un archivo, ya vamos a ver cuáles son los punteros, ¿sí? Un archivo hash, los buckets dentro del archivo hash usa un puntero, ocupa 15 bytes. Eso es un total por todo el bucket, no por cada registro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos acá para saber? Segundo. Se pide lo siguiente, ¿verdad? Y acá arrancamos el desarrollo. Determinar el número de registros o slot por bucket. ¿Cómo determinamos el número de registros o slot que va a tener nuestro bucket? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Puede ser dividiendo 1024 en 330. Bien, puede ser dividiendo 1024 en 330. Así es, ¿están de acuerdo todos? O sea, habría que aprovechar al máximo el tamaño del buffer para poder pasar la cantidad máxima de Entonces, registros. 330 por 3, 990, más 15, son, ¿cuánto? 1005. Desperdiciamos 19 bytes, pero es lo máximo que nos podemos acercar. No podemos poner uno más y si ponemos uno menos perdemos espacio. ¿De acuerdo? Ese es el cálculo que hay que hacer acá. Ingresar los datos de la estructura con técnica de desborde encadenado. Ejecutar las siguientes funciones o la siguiente operación. Eliminar un registro, añadir un registro, modificar una clave, ya lo vemos, y graficar la estructura resultante. Bueno, este es lo que hay que hacer. Vamos a ver, yo les muestro la resolución, ¿sí? Que me resulta más fácil explicar el resuelto que nada más por eso. Chicos, no estoy leyendo el chat, no sé si hay cosa importante en el chat, alguno me... No, profe, estaban hablando de la grabación. Bueno, bien, gracias. Bien, y acá lo tenemos al práctico resuelto, ¿sí? Punto 1, como decía su compañera, se divide la capacidad del bucket en tamaño del registro, ¿sí? Resultando 3 registros o el load del bucket con un resto de 234, se necesita uno para cada 3 bits de lleno vacío y, bien, eso es algo que no hemos visto, los bits de lleno vacío. ¿De acuerdo? Entonces, acá la estructura del bucket, yo les muestro esto, una estructura del archivo ya. Esta es la tabla generada, ¿sí? Con 4 entradas, 0, 1, 2 y 3 son los resultados posibles que puede dar el módulo 4. El puntero que apunta a cada una
de los buckets. Un bucket está compuesto por 3 slots, en este caso, que es lo que nosotros elegimos. Un puntero a la entrada o bits de lleno vacío. ¿Qué significa esto? Estos son, si yo acá tengo 3 slots o 3 registros que puedo almacenar, voy a tener 3 bits de lleno vacío. Cuando esto está vacío, los bits son 0, 0, 0. A medida que se van llenando, se va cambiando el 0 por 1. ¿Eso qué significa o para qué sirve? Cuando yo vengo acá y veo que tengo un espacio vacío, lo inserto al registro. Cuando veo que no hay espacio vacío, sé que tengo que hacer un desborde o buscar otro espacio de almacenamiento haciendo un rehashing o la técnica que yo esté usando. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cuál es la idea, no? Entonces, aplicamos la función, largo la palabra, sacamos cada uno de los valores, ¿sí? Y empezamos a armar nuestra estructura. Fíjense, vengo por acá y digo Canadá, el resultado es 2. Entro en la tabla con 2, vengo acá, pongo Canadá y le pongo 1 al bit de lleno vacío. Y lo que está acá atrás, el puntero o trailer se llama también, es el puntero trailer, que es el que dice ahí que se ocupan 15 bytes. ¿Sí? Este puntero me lleva a, en este caso, un área de desborde donde yo le digo, acá ven, fíjense que acá, cuando entre a la calle Monteagudo, que es 2, módulo 4, perdón, resultado 2, viene acá, está lleno, entonces desborda y arma una nueva estructura de la misma forma, un nuevo bucket de la misma forma. Pongo monteagudo y le pongo 1 al bit de lleno vacío de la primera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cómo funciona esto? Profe, entonces el desborde encadenado sería una lista de buckets, una lista enlazada. Por eso se llama desborde encadenado, porque voy encadenando otra estructura igual a la que estoy usando. ¿De acuerdo? Claro. Por eso se llama desborde encadenado. Cuando usan otra técnica, por ejemplo, el desborde común, esto va a un lugar, a un espacio de memoria común donde voy almacenando como caigan. ¿Sí? El problema es cuando tengo que recuperar. ¿Se entiende? Porque Sí, yo voy a entrar a recuperar por acá. Cuando vaya, voy a entrar. Acá voy a hacer acceso directo. Voy a decir, bueno, está lleno esto, me voy a buscar en el espacio de borde común. En el espacio de borde común resulta que tengo un montón de cosas y tengo que buscar secuencialmente. ¿Se entiende cuál es la demora? En cambio acá estamos desperdiciando, fíjense ustedes que acá, que en este espacio del 1024, esto que yo estoy usando para un bucket, bueno, lo que tengo para usar en un bucket, en realidad son 990, 330, 660 estoy desperdiciando. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá sí, tengo mucho desperdicio. Sí, ¿Sí? Eso es el problema que tiene el desborde encadenado, pero en realidad esto, si yo tengo espacio, me conviene hacer esto. Bien. Ahora, dice, punto C, realizar las siguientes operaciones. ¿Sí? Eliminar el registro con la clave Panamá. Habíamos dicho que Panamá, ¿dónde está Panamá? Panamá estaba con 2, ¿verdad? Entonces, vengo por 2, entro acá. Bueno, acá en realidad ya lo elimino. Vamos acá. Acá está Panamá. ¿Sí? ¿Cómo se hace la eliminación? Yo vengo, busco y digo, en el tercer bit está Panamá. ¿Verdad? Lo único que hago es cambiar este bit de 1, ponerlo en 0. ¿Sí? Y automáticamente esta entrada queda disponible. Eso es lo que yo hago. No me tomo el trabajo de borrar lo que hay adentro, sino dejo disponible este slot para que el próximo que se inserte acá directamente lo ocupe. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cómo es un borrado? La eliminación. Directamente lo trabajo con el bit lleno vacío. Lo pongo el bit en 0. Acá hay otro caso. Añadir el registro con clave Venezuela. Si yo calculo Venezuela, no sé si está calculado acá, creo que no. Bueno, hay que calcular Venezuela, que debe ser, no está Venezuela.
Bien. Bueno, Venezuela hay que calcular. ¿Cuánto me da Venezuela? 2, 4, 6, 9. ¿Qué módulo da? 1. 1, ¿verdad? Vengo acá y digo, Venezuela va a entrar acá, no entra, entonces tengo que venir al desborde. Bueno, acá está, justo había un espacio ahí, lo mandan a Venezuela. ¿De acuerdo? Y el último punto, modificar la clave Perú por Nicaragua. ¿Dónde estaba Perú? Fíjense, Perú por Nicaragua. Entonces, modificar la clave Perú por Nicaragua. Primero, Perú la pongo en disponible, ¿sí? Lo pongo en 0 al bit de lleno vacío, porque esa es la que yo tengo que reemplazar. Y cargo Nicaragua. Nicaragua, ¿qué módulo da? De nuevo 2, ¿verdad? 2, vengo por acá, desbordo y llego al último slot disponible acá, le pongo en 1 y escribo Nicaragua. ¿Se entiende? Es lógico, digamos, si yo cambio una palabra con distinto tamaño, va a ir a otro slot, no va a ir al mismo slot que estoy acá. Si no, después el problema, si yo hubiera puesto Nicaragua acá, el problema es cuando lo quiera encontrar. Voy a tener que buscar primero Perú y después Nicaragua. Y recordar que Perú es lo que estaba antes de Nicaragua. ¿Se dan cuenta? Entonces, hago un borrado acá, que es pongo a disposición el slot de ese, calculo de nuevo para la calle Nicaragua y lo inserto donde corresponde para que la búsqueda sea directa. ¿Se entiende? Bien, esto es básicamente archivo hash, ¿sí? Como les digo, la única estructura que vemos acá, esta estructura no es una estructura que nosotros vayamos a usar habitualmente, es más, no se usa habitualmente, sino que lo usan con algoritmos de, por ejemplo, encriptación, con algoritmos de búsqueda para base de datos, ¿no? Por eso lo mostramos.